El protagonista de nuestro relato, John Nabasco, no es una rara avis o un friki indocumentado que apenas posa el pie sin descanso, sin rumbo ni partida. Desafortunadamente, John Nabasco representa el arquetipo identificador del hombre de hoy, la imagen viva de un ciudadano manufacturado y enlatado, sutilmente anestesiado, que ha renunciado a saber y comprender de dónde viene y hacia dónde va, obviando el fin último de su existencia. Y es que muchos parecen moverse al son de un incógnito y extraño director de orquesta que entre bambalinas conduce a la Grey. John Nabasco es el arquetipo del hombre contemporáneo. Es un hombre que siempre está corriendo porque intuye que le falta algo, porque sabe que no es feliz, pero como no es capaz de profundizar ni de comprender los motivos de su inquietud permanente, no es capaz de entender el vacío de su alma y no es capaz de llenarlo con la vida espiritual y con la trascendencia hacia Dios, siempre permanecerá eternamente intranquilo mientras no sea capaz de comprender que solo cuando el alma se abre a Dios nuestro Señor se puede encontrar una paz duradera. Es un hombre al que se le niega la libertad por completo. No es más que una pieza en un engranaje que es necesario para quien controla la sociedad poder realizar sus fines. Por lo tanto, sería pues no mucho más que una hormiga o que un insecto social, digamos, utilizado siempre desde el poder. Cuanto menos criterio tenga, mejor. Por eso también se ha dado la batalla en la enseñanza contra las humanidades, porque estas son las que forman el criterio y se trata de tener generaciones que carezcan de él. Porque claro, ante ciertos abusos como los que ya estamos viendo, esta intromisión del Estado en las libertades básicas del individuo, el hombre sin criterio no tiene capacidad de resistir. Podemos decir que somos teledirigidos y narcotizados por unos medios de comunicación y un poder omnímodo, repleto de satélites espía, conformando una muy sutil red matrix, perfectamente diseñada y astutamente construida en aras de edificar la ciudad del hombre. Se empezó con los grandes medios de comunicación, como era la prensa, que fue el elemento esencial en el siglo XIX, la radio, luego la televisión, pero ahora actualmente estamos en un proceso de tecnologías y algo más profundo que las tecnologías en sí mismo, sino lo que llamamos las tecnologías de la construcción del yo. Esto es toda una serie de metodologías, de discursos, toda una serie de metarrelatos que se van creando para que el hombre, creyendo que es el mismo el que actúa en la historia o toma sus decisiones personales, en el fondo lo que va realizando, lo que va acometiendo son estos planes prediseñados por una serie de agentes. Y entonces, gran pregunta, ¿somos libres? ¿Libres de qué? Estamos cambiando nombres, estamos cambiando formatos, estamos dorando las barras de la jaula, pero estamos enjaulados. Esta es la realidad. La ingeniería social no es solamente tocar un tema, religión. La ingeniería social es coger toda la sociedad y dedicarla a destruir la fe. Es decir, lo que han hecho los enemigos de Cristo, la sinagoga de Satanás, es adueñarse de la política, adueñarse
de todos los poderes y destruir. No vemos más allá de las copas de los árboles, ni el burro dentro del cuadro. Nos han programado para eludir cualquier embrollo que nos eleve a cotas más altas. Deformación de la filosofía, deformación de la teología, deformación del arte, la historia, propagación de leyes, libros y audiovisuales perniciosos, deformación de la ciencia y, finalmente, deformación del hombre. Un fraterno saludo a todos, estimados participantes del 8º Congreso Internacional Confenosis 2020, con el tema Plan de Redención Humanitaria. En esta oportunidad vamos a hablar de leyes de la sociedad. Les habla Daniel Carlos Segura Orozco y espero todos nos encontremos muy abiertos a escuchar este tema. Las principales religiones del mundo son instituciones que han prevalecido, a pesar de las guerras, invasiones, divisiones. Sus principios o los mensajes que ellos traen prevalecen en el tiempo. ¿Y esto por qué? Porque gracias a los fundadores, los grandes referentes de las religiones, han mantenido esto con mucha fuerza. Entonces, ¿ya qué nos dice el maestro Samael sobre ellos, ¿no? Aquellos que encarnaron la verdad, fundaron las grandes religiones y las grandes escuelas de misterios. Eso nos dice el maestro Samael. Entonces, nosotros, claro, lo escuchamos muy bonito esta frase, pero encarnar la verdad, imagínense qué significa eso. Eso podríamos saberlo solamente si nos ponemos en los zapatos del maestro Jesús, por ejemplo, ¿no? Quien encarnó al Cristo. Entonces, nosotros debemos ver acá, podemos rescatar ya la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que las instituciones realmente prevalezcan? Nos llama la atención. Si una institución se funda en base a la verdad, pues va a prevalecer. Tenemos el ideal de que funciona así. Entonces, ya nosotros en base a esto vamos a hacer un experimento de ingeniería social. Vamos a tomar ese conjunto de individuos con un objetivo y lo vamos a regar en el terreno, ¿no? Este pequeño frasco, ¿no?, que junta a todos los individuos, lo vamos a regar nuevamente a la realidad del individuo. ¿Y qué cultivo resultará? ¿Qué es lo que imaginamos que pueda traer? Todo lo que la sociedad hace en nuestro entorno, ¿no? Las ciudades, los gobiernos, las políticas, las mismas religiones, ¿no? ¿Qué es lo que nos traerá? Pues ya lo hemos visto en el video de Ingeniería Social Programada. Todo lo que son las leyes de la sociedad han encaminado a nuestra sociedad a lo que se ve en ese video de la Ingeniería Social Programada, ¿no? Cada aspecto de la vida ya se está manejando de esa forma y está demostrando en las leyes de la sociedad. Entonces vamos a definir lo que son las leyes de la sociedad. Vamos a proponer esta definición: conjunto de reglas jurídicas, normas morales y sociales que fomentan la pérdida de valores eternos del alma. Es decir, no se cultivan principios inteligentes, más bien fomenta la pérdida y olvido de principios inteligentes. Esto es lo que nosotros concluimos de las leyes de la sociedad, porque lo vemos en el video, está muy explicado, ¿no? Explica todas las condiciones bajo las cuales estamos y la nalidad en la persona y el individuo, y como dijeron alguna vez, nunca ser humano valió tan poco, ¿no? Un ser humano solamente por el hecho de ser humano tiene un valor especial.
Sin embargo, ya nosotros vemos que a nosotros nos ponen en números, estadísticas, no tenemos un código de DNI y no hay mayor valor para el ser humano. Entonces, ya nosotros podemos ver la base bíblica de este tema, la que proponemos, ¿no? ¿Y qué nos dice el Maestro Jesús respecto a la base bíblica? Vamos a tomar a Mateo. ¿Qué nos dice el Maestro Jesús? Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare el ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿no? Recordemos bien eso, ciegos, guías de ciegos. Y acá no entran solamente los representantes de las iglesias, las diferentes religiones. No entran solamente ellos, entran especialmente los que son científicos. Entramos todos en realidad, ciegos, guías de ciegos, ¿no? En el Congreso de Querétaro 2017, que en paz descanse el profesor Felipe, nos exclamó que no existen hombres aquí y que no cumplimos con el deber cósmico que nos ha traído el maestro Samael, nos lo ha indicado en los libros, ¿no? ¿Cuál es el deber cósmico? Es decir, no existe un equilibrio conceptual. Actualmente se cree que todo se sabe, la ingeniería social programada trae todas las respuestas, ¿no? Antiguamente decían, ¿dónde está la verdad? La verdad la buscan en Dios, decían los antiguos, en Dios buscas la verdad. Pero después pasaron los tiempos, los años, ¿dónde buscas la verdad? Ahora búscala en la ciencia, ¿no? Pero actualmente dicen, ahora, ¿dónde buscas la verdad? Pones en YouTube y te dan la respuesta. Y con eso ya estamos satisfechos. Se dice que estamos hiperinformados. Todo ya está respondido. No existe nada que descubrir. Entonces ya no hay ese valor del ser humano, esa reflexión. Entonces, debemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de leyes de la sociedad? ¿Por qué hablamos de leyes de la sociedad? Ya con todo lo que hemos mencionado anteriormente. Tanto como aspirantes, como instructores, como instituciones, ¿por qué hablamos de leyes de la sociedad? Y no queda más que ver que representan un obstáculo. Las leyes de la sociedad actualmente representan un obstáculo en nuestro camino de despertar, nuestro descubrimiento de la verdad. Eso es lo que encontramos y lo que proponemos acá. Las leyes de la sociedad representan un obstáculo para nosotros. Nosotros dibujamos ahí una gran bóveda y van a ver en la parte superior unas ventanas. Estas ventanas representan a las religiones. Entonces las religiones son como un acceso de la luz. La luz es la verdad. Pero en el hoyo en el que estamos, pues es muy oscuro. Y ahí se cultivan principios mecánicos. Y vivimos en base a una subrealidad, fundada en la educación falseada que recibimos y a la ignorancia, ¿no? Ya en esta parte, es la primera parte de este video, nosotros vamos a compartir un siguiente video, aparte del que ya vimos, en el que vamos a ver lo que es un poco de lógica superior, que es la contraparte de la lógica formal. A Aristóteles se le conoce como el padre de la lógica formal. Bueno, en el video vamos a ver un poco de lo que es lógica superior a través de Sócrates. Entonces, después del video vamos a comentar la siguiente parte de nuestra exposición. No hace mucho, refiriéndote a Critias y a los otros tiranos, usaste la palabra ignorancia. Pero nuestros tiranos no son ignorantes, Sócrates. Son criminales. Pero es lo mismo. ¿Conoces esa canción que dice que el mayor bien es la salud en primer lugar, luego la belleza y luego ser rico? Sí, la conozco. Bien, esa canción miente. La mayor felicidad es ser justo. Tan grande es ese bien que los que hacen el mal son ignorantes. Usé por eso la palabra ignorancia y locura. Y sin embargo es una ignorancia que le sacan provecho, Sócrates. ¿Qué provecho? ¿La riqueza, el dominio sobre otros hombres?
Pero cuando pierdan ese poder, ¿qué les va a quedar? El recuerdo de los crímenes que cometieron. ¿Y qué más? ¿El desconocimiento del bien? Una ignorancia que solo las ilusiones del poder velaron a sus ojos. ¿Y qué otra razón puede haber para sus crímenes sino tal ignorancia que los mantiene en un estado de perpetua ansiedad? En realidad los poderosos tienen la fuerza y la ejercen porque son en esencia débiles, y esta debilidad proviene del miedo que los domina. Se creen siempre y en todos lados rodeados de enemigos. ¿No es esto acaso lo que llamamos locura? Pero nosotros simplemente los ignoraremos. Entonces un tirano puede someter la ciudad a su gusto. A su gusto, sin duda, pero no según su voluntad. El hombre, de hecho, solo puede querer su propio bien. Y los que cometen injusticia se hacen daño sobre todo a sí mismos. Poco a poco el recuerdo de las iniquidades cometidas los hará enloquecer. ¿La virtud entonces es el conocimiento del propio bien? El conocimiento y la práctica. Entonces, para gobernar la ciudad sin ser nocivo para sí mismo, un poderoso debe poseer la virtud. Sí, porque si es hombre de valía, servirá de ejemplo a todos. Para sobrevivir, los estados no necesitan arsenales o incluso dominios. Si tienen valor y poseen la virtud, los ciudadanos darán gustosos la vida para defenderlos. Así es, entonces ya hemos visto el video y nosotros vamos a rescatar dos puntos importantes. Cuando el discípulo le dice que son criminales y Sócrates les dijo ignorantes, ¿no? Y Sócrates dijo, pero son lo mismo, imagínense, la ignorancia es un crimen, de acuerdo a lo que hemos escuchado. Después rescatamos otra parte donde nos dice la virtud. Todo gobernante debe poseer la virtud. Entonces habíamos dicho que en este pozo que habíamos dibujado, y que es un cultivo de principios mecánicos, con religiones y ciencias y todo, pues es necesario ahí ver la exclamación que se nos dejó en el Congreso de Querétaro 2017, nos dice, urge sacar del estado animal al hombre. Es decir, estamos en un estado animalizado, satisfacemos sensaciones primarias y con eso pensamos que ya somos felices. Ya hemos perdido conciencia de todas las posibilidades y potencialidades que se pueden desarrollar en nuestra propia especie. Urge sacar del estado animal al hombre. Esa urgencia entra dentro, cabe exactamente dentro de ese pozo. Todos tenemos esa urgencia, porque si no todo el conjunto humanoide ya entra parte del ciclo animal. Básicamente eso es lo que está pasando actualmente. Ya es un movimiento idéntico al ciclo animal. Entonces, vemos que hay una urgencia más que nos pone el maestro Samael. Urge encarnar la verdad. Y eso es algo que al principio se mencionó y que no podríamos nosotros verlo. Esto lo podría ver un maestro. Un hombre de verdad puede encajar con esta urgencia. Pero nosotros estamos en estado humanoide. Nosotros tenemos que salir del estado animal para poder aspirar a esta urgencia. Imagínense entonces, dos urgencias presentamos en este esquema. Y ya nosotros vamos a ver un poco dentro de este pozo, un poco a detalle, y vamos a ver que habíamos dicho que dentro de este hoyo, que no solamente hemos caído, ¿no? Porque ahí nos dice, ciegos, guías de ciegos, ambos caerán en el hoyo. Pero no solamente hemos caído, sino que lo hemos reforzado. Ahí vemos personas que están construyendo, están pintando en los muros, están poniendo más ladrillos. Se está reforzando esta bóveda de las leyes de la sociedad. Entonces, ¿cómo encontramos o cómo detallamos ahí? A través de preguntas, ¿no? Vemos quién busca la verdad sin considerar la religión. Vemos ahí en el fondo, uno está cavando en el pozo y se olvida del poco de luz que se puede ver a través de las religiones, ¿no? ¿Y qué podría hacer un científico? Un científico que está viendo cómo traigo un esperma, un óvulo y cultivo un ser humano.
sin la participación directa de las personas. Simplemente traen el óvulo, traen el espermatozoide y tenemos un ser humano. Sería un proyecto excelente para los científicos de esta época, ¿no? Y ya podríamos incluso hasta comerciar con esto, porque actualmente ya se ve figuras semejantes. Uno puede ir a una institución, deja sus óvulos y tiene su hijo, o deja sus espermas y tiene su hijo. Ya existe eso. Entonces, vemos que no existe pues el tema de la religión, ¿no? Ya no hay una familia, ¿no? Un concepto matrimonial, ¿no? Después, ¿quién es el que practica, quién es el que participa y recibe beneficios dentro de este contexto de las leyes de la sociedad? Pues no serán los grandes científicos, investigadores, ¿no? Que los financian las naciones. Ahora en este tiempo, por ejemplo, para las vacunas, ¿no? Se están peleando los grandes institutos, y estos obviamente pues pagan profesionales, y estos se reciben reconocimientos, ¿no? Reciben honorarios. Y por otro lado también en las grandes iglesias, las grandes religiones del mundo, ¿no existen acaso los que se benefician llevando o gozando de todas las propiedades que tiene la iglesia, ¿no? También reciben reconocimientos, ¿no? Igual, entonces reciben beneficios. A estas personas no les convendría que el sistema cambie. Todo este sistema de gobierno no les conviene para nada que cambie, porque ellos se benefician de eso. Estarían más bien en contra de eso, lucharían en que se mantenga así por siempre. ¿Quién no sabe qué hacer en este contexto? ¿No nos habremos sentido así alguna vez? Imagínense cuando se declaró la cuarentena, acá en el Perú, muchas personas vivían del trabajo diario, ¿no? Vendían artesanías, algunas cosas, productos que ellos mismos fabricaban y las vendían, ¿no? En las calles, en los mercados. Pero ahora están obligados a quedarse en su casa porque, bueno, pues hay un virus afuera. ¿Y qué pasó? Pues no sabían de dónde sostenerse, porque ellos trabajan pues para su alimento, su abrigo. No sabían qué hacer, se quedaron sin saber qué hacer, ¿no? Por otro lado, también vemos quién se encuentra bien adaptado a este concepto de las leyes de la sociedad, ¿no? Hemos visto personas en este momento de pandemia que salían a la calle y no salían sin mascarilla, y a pesar de que estaba la cuarentena ya formalizada, salían a pasear al parque, se sentaban, ¿no? Salían con sus perros, con su familia, y los periodistas les preguntaban, oye, ¿y usted por qué hace acá? Y no creen nada, ¿no? O incluso dicen, bueno, si acá no hay policías, nada, pues no va a pasar nada. Entonces ya estamos acostumbrados a no cumplir las normas o las leyes de la sociedad cuando son muy difíciles de cumplir. Simplemente si es una ley muy difícil de cumplir, no se cumple. Ya es una costumbre dentro de leyes de la sociedad. ¿No se ve acaso el caos ahí? Es un caos en el que estamos. Luego habíamos dicho que es un cultivo de principios mecánicos, este hoyo en el que nos ha puesto la ley de la sociedad. Y nosotros resaltamos 3. Por ejemplo, la corrupción. En nuestros países ya sabemos que nuestros gobernantes terminan enriquecidos, pero actualmente esto es terrible porque cala en todos los niveles. Se han encontrado que en este tiempo de pandemia, por ejemplo, los funcionarios públicos están haciendo grandes compras para sus instituciones del Estado, pero compras que no tienen que ver con la emergencia, ¿no? Hace poco salió un reporte acá en Perú de una institución que maneja las pensiones y compró muchos regalitos, objetos, cosas de personales para su personal. Zapatos muy decorosos, ¿no? Llaveros con luces. Entonces, es una incoherencia, ¿verdad? Pero se están beneficiando estos funcionarios. Luego vemos también el egoísmo en las familias. ¿No hemos visto acaso que algunas personas ya no declaran los derechos humanos, declaran mis derechos humanos? Entonces, si está en peligro mi propiedad, pues pongo cercos perimétricos, pongo cámaras para denunciar a los que quieran venir y meterse en mi propiedad, y no les importa nada el resto, ¿no? Entonces todo es mi familia, ¿no? Todo es para mi esposa, para mis hijos, mis proyectos, mi.
somos actualmente expertos en egoísmo, somos expertos en egoísmos. Después el miedo, ¿no? El miedo que cunde en las ciudades, ¿no? Tenemos miedo de salir a la calle, este miedo que genera la resistencia hacia la verdad. Siempre que se escucha algo de verdad, nace el miedo y sale y explota y se defiende con todas sus garras. Y el miedo es justamente, está representado en esa gran muralla que hemos hecho en las leyes de la sociedad. Es decir, naturalmente el alma de uno necesita respuestas en la realidad. El alma las busca y la sociedad las responde y les pone esa muralla, ¿no? Un tremendo engaño que ya nos oculta y deja sin salida a redimir el alma. Se olvidan los valores eternos del alma. Entonces, vemos que esta edificación es un proyecto terminado de la logia negra. Hay una logia negra, a algunos nos sorprende todavía una logia negra. Entonces vemos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la logia negra y las leyes de la sociedad? Las vamos a leer al texto. Nuestro interés desea la degeneración de los gentiles, mantener al trabajador en un estado constante de necesidades e impotencia. La lucha por la superioridad creará una sociedad desmoralizada, egoísta y sin corazón. Hacerse completamente indiferente a la religión y a la alta política, a la que llegará a aborrecer. Su única guía será la pasión por el oro, de la que ha hecho un verdadero culto. Este texto que hemos visto no se refleja ya en lo que hemos visto en ingeniería social programada. En nosotros ya de todo esto hemos hablado de la religión, la alta política, como piensa Aristóteles, ¿no? Cómo se manda acá, y cuál es la forma de gobernar. Es una alta política. ¿Alguien piensa así actualmente? ¿O será que todos los que ya formamos parte de las leyes de la sociedad nos hemos adaptado bien y no queremos cambiar nada? Queremos hacer los arreglos necesarios. Entonces, recordemos, por ejemplo, actualmente se habla mucho de emprendimiento, ¿no? El emprendimiento, tratar de conquistar nuevas formas de ganar dinero ahora en este sistema virtual. Ahora imagínense, en la antigüedad decían, por ejemplo, que los antiguos colonizadores, en este caso en el Perú, Pizarro y todos sus secuaces, vinieron al Perú y pensaban que la corona, es decir, el rey de España, financió la conquista del Perú. Sin embargo, esto es incorrecto, porque en realidad lo que pasó es que ser colonizador en la antigüedad era un emprendimiento, eran emprendedores del pasado. Entonces Pizarro lo que hizo fue asociarse con acaudalados y financiaron la conquista. Después la conquista trajo ganancias para ellos y de eso le pagaron también los impuestos al rey. El rey obviamente se benefició, pero eso fue un emprendimiento. Ahora fíjense, ahora los emprendedores de ahora se están empujando a todos a emprender. Hay cosas que deben ser conquistadas, cuando ya hay actividades y formas de hacer las cosas que ya tienen un dueño, ¿no? Entonces, hay una pasión por el oro, en este caso simbolizado en el dinero, ¿no? Vamos a ver, entonces preguntamos, ¿no? ¿Qué hacemos en este contexto? Nosotros, como instituciones gnósticas, ¿qué podemos hacer? Y ahí se ponen 3 preguntas. Esas 3 preguntas debemos responderlas en la intimidad de nuestras instituciones. ¿Por qué no hay mutaciones favorables? ¿Por qué no hemos conciliado un plan de redención humanitaria? ¿Cuáles son los factores que nos desintegran? Observemos ahí, por ejemplo, esa cuerda y imagínense pues que viene uno que ya se cree maestro, ¿no? Ya se pasó directamente todas las líneas de los grados del conocimiento y dice, todas las cosas la enseñanza se debe trasladar de esta forma. Y viene otro maestro por otro lado, la enseñanza se traslada de esta forma. Entonces cada uno jala para su lado. Entonces obviamente pues la cuerda va a tender a romperse. Esta cuerda simboliza la doctrina, todos los libros escritos por el maestro Samael. Entonces esto es algo que debemos responder en la intimidad de nuestras instituciones. Luego ya para responder, nosotros vamos a proponer algunas respuestas a esto. Debemos estudiar el contexto actual, debemos ser conscientes de dónde estamos, ubicarnos. Ya sabemos que las leyes de la sociedad
es un cultivo de principios mecánicos. Entonces esto plaga todos los espacios. Es decir, hay principios mecánicos en las instituciones gnósticas, hay principios mecánicos evidentemente ya en los aspirantes, en los instructores. Todo está plagado de principios mecánicos, debemos ser conscientes de eso y tenemos que estudiarlos, enfrentarlos. Y por eso ahí vemos, hay un triangulito rojo que nos dice todos para uno y uno para todos. Esas son las leyes de la sociedad, nos dice el maestro Samael. Y esto es lógica superior. Pero en la realidad ya sabemos que se cumple otra ley, ¿no? Actualmente no se dice todos para uno y uno para todos, se dice todo para mí y yo no le doy nada a nadie. Ese es el egoísmo puro, como dijimos, ¿no? Un experto es el egoísmo. Entonces, es importante saber dónde estamos, ¿no? En dónde estamos. Luego, ya viendo el siguiente gráfico, vamos a encontrar a dos aspirantes de la gnosis pensando, ¿no? Queriendo ensamblar las partes, ¿no? Debe haber una investigación, una columna de investigación paralela a la doctrina, ¿no? Debe haber eso para que se puedan armar los temarios que forman el enlace. Y esto lo representamos en una escalera, que sería el plan de redención humanitaria. Para eso, ¿qué necesitamos? Herramientas de investigación. Las herramientas de investigación son importantísimas. Ya acá destacamos lo que se mencionó en Querétaro 2017 sobre la línea nodular hegeliana. Y para eso, para reflejarlo, vemos el gráfico que sigue. Y en este gráfico vamos a encontrar en el pozo está el legítimo aspirante. ¿Y qué pasa si el aspirante ya se siente hombre directamente? Pues se salta todas las fases y grados del conocimiento, las escalas del conocimiento. Y la primera escala del conocimiento comprende la comprensión, haciendo la redundancia. Y ahí vemos que el plan de redención humanitaria es esa escalera que nos va a permitir romper con las leyes de la sociedad, hacer un quiebre ahí para convertirnos en verdaderos estudiantes, verdaderos investigadores, porque todo lo que nos ha respondido la sociedad es incompleto, es engañoso y nos trae esquizofrenia. Por lo tanto, tenemos que salir de esta educación tridimensional. Todos la hemos recibido, esto ya está en nuestros genes, nuestros padres la han recibido, nuestros abuelos la han recibido, y evidentemente nosotros vamos a tratar y traemos las mismas costumbres actualmente. Tenemos que romper con eso. El plan de redención humanitaria es para eso. Por lo tanto, después de ese rompimiento nacerá el estudiante que va a poder acceder a los grados que llevan al hombre, que son varios grados. Entre ellos, por ejemplo, para no saltarnos la línea nodular, porque esto no permite dar saltos, ¿no? De estudiantes nosotros vamos a pasar directamente a hombres o a maestros. Tiene que pasar un proceso, ¿no? Hemos visto una oruga, por ejemplo, para convertirse en mariposa, hay un proceso, ¿no? Está la crisálida, hay procesos internos que se manejan, se ven en la realidad. Entonces, el estudiante va a poder acceder a esos grados por su investigación, porque ya participa de una educación multidimensional. Ya terminando con esto, podemos preguntarle a nuestro Samael, entonces los planes de redención que tenemos a través de la religión han fracasado, porque las religiones son planes de redención humanitaria. Y nos dice el maestro Samael, todo aquel que sea capaz de vivenciar la verdad es profundamente religioso, aunque no pertenezca a ninguna religión. Solo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario. Algunos filósofos dicen que las religiones han fracasado. Nosotros aseguramos que toda religión ha cumplido su misión histórica. El maestro Samael nos dice que con un solo cristificado el cristianismo logró su objetivo. Con un solo Buda el budismo ya cobra todo su sentido. Nosotros debemos preguntarnos en nuestras instituciones gnósticas, ¿no pasará algo parecido? No hemos escuchado esa ley, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces debemos reflexionar sobre esto. Entonces esto es lo que queríamos compartir sobre leyes de la sociedad. Yo agradezco mucho su atención, esperando recibir sus reflexiones, sus comentarios, sus preguntas. Un saludo cordial a todos, estimados amigos, y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Gracias.